Vamos a presentar nuestro primer invitado, que es Elvis Recaño Mamani, bachiller en filosofía, expresidente del Centro Federado de Filosofía, expresidente del Círculo Saturnino Huilca, Quispe. Publicó en la revista 13 Plumas un artículo titulado El indigenismo y las rebeliones indígenas, una valoración histórica en su papel y legado en el Cusco. Ahora investiga Mariátegui, donde propone una lectura crítica del mito de la revolución inconclusa en Mariátegui. También investigador de los arielistas, centenaristas o propiamente dicho generación de los 900. Elvis Recaño es amante de la cultura andina, quechua aymara. Sus investigaciones se han orientado en torno a la interpretación sociológica e histórica del proceso de los movimientos campesinos y la reforma agraria. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, el día de hoy se me ha hecho la invitación para poder disertar sobre la relación posible que puede existir entre el marxismo y el mundo andino. Allá por los años 1970, Fausto Reinaga escribía lo siguiente: 50 años de socialismo, al indio no le ha dicho ni una palabra sobre su liberación. Igual que el liberalismo, el comunismo al indio quiere asimilar, integrar a la sociedad del cholaje blanco. Quiere hacer del indio un mestizo híbrido y putrefacto. El comunismo, igual que el liberalismo, no pretende liberar al indio, solo quiere asimilarlo a su sociedad. Quiere convertir al indio en clase campesina para tomarlo y utilizar como un elemento propio y suyo. Y naturalmente no para la revolución del indio, sino para su utópica revolución, la revolución comunista. Texto de 1970, La Revolución India de Fausto Reinaga. Con esta cita un poco potente tal vez inicio mi ponencia. Abordar la relación del marxismo con la sociedad andina implica considerar dos planos, evidentemente, el teórico y el práctico. Esta distinción responde más a una necesidad metodológica que a una división real, puesto que ambos niveles se hallan estrechamente imbricados y resulta imposible tal vez desprenderse de uno del otro. En el plano fáctico corresponde, por supuesto, examinar las condiciones históricas bajo las cuales el marxismo se inserta o busca insertarse, ¿no?, a la sociedad andina, así como el modo en que ésta la asume y asimila, tanto en el plano teórico como en el práctico. En mi presente intervención me remitiré a la experiencia histórica del marxismo dentro de la sociedad andina peruana, es decir, dentro de los márgenes nacionales en los que aquella se manifiesta. Asumo esta delimitación únicamente con fines explicativos y metodológicos, puesto que la andinidad, ¿no?, en tanto sociedad históricamente constituida, no se limita ni se subordina a los parámetros geográficos o demográficos de los estados republicanos criollos, vale decir Ecuador, Perú y Bolivia principalmente, sino por el contrario, estos estados criollos siempre se han visto subordinados y rebasados por la preeminencia cultural, social y, si se quiere, nacional de la andinidad. Previa a esta aclaración inicial, considero que analizar la relación entre el marxismo y la sociedad andina requiere remitirse a tres periodos históricos concretos, ¿no?, en los cuales el marxismo de alguna otra manera se aproximó con mayor determinación a esta sociedad, ya sea subordinándose a esta o bien a la inversa, ¿no?, subordinando, digamos, a la sociedad andina a sus fines. El primer periodo corresponde a los años 1920-1930. Corresponde a la llegada del marxismo al suelo peruano, principalmente a través de la figura ya conocida José Carlos Mariátegui y de su esfuerzo por articular la literatura indigenista con el pensamiento marxista, subordinando la primera a los propósitos políticos y teóricos de la segunda. Este periodo se vincula además con las rebeliones indígenas de la época, las cuales ofrecieron un trasfondo histórico y social que influyó en la formulación de un marxismo con rasgos propios en el contexto andino. Un segundo periodo que veo también importante es la que corresponde a los años 1960 y 1975. Corresponde al auge de los movimientos campesinos y al proceso de la reforma agraria. En esta etapa cobra especial relevancia la influencia sobre todo de los partidos políticos de izquierda, así como de los gremios campesinos y obreros, ¿no es cierto?, constituido en las federaciones, confederaciones tanto locales y tanto nacionales, que en su mayoría pues fueron de inspiración clasista, ¿no? La influencia sobre las masas indígenas movilizadas a lo largo, sobre todo, ¿no es cierto?, de la Sierra Sur peruana, aunque también se tiene experiencia de los movimientos indígenas en el norte y también en la costa, ¿no? Asimismo, la aplicación de la reforma agraria de 1969, que se reconoce como una política de inspiración cooperativista, fundada en las tesis de Hildebrando Castro Pozo, un socialista cooperativista de la década de 1920,
que precisamente no propuso articular la transformación agraria con las formas tradicionales de cooperación y organización comunal. Y un tercer periodo, tal vez la más trágica, corresponde al surgimiento de Sendero Luminoso, movimiento de inspiración marxista-maoísta que encarnó uno de los intentos más dogmáticos e inflexibles, tal vez, de implantar la revolución socialista en los Andes. Su accionar, caracterizado por la prepotencia y la violencia, provocó una respuesta firme y decidida de las comunidades indígenas contra el socialismo comunista. Tal vez una muestra más de la incompatibilidad del marxismo con la sociedad andina, cuando éste se halla, por supuesto, desprovisto de cualquier maquillaje de andinidad. Ya en el plano de las ideas, no siendo esto menos importante, no es posible comprender el desenvolvimiento doctrinario y teórico del marxismo sin remitirnos a dos de sus principales promotores intelectuales, bajo mi consideración, por supuesto, José Carlos Mariátegui y Alberto Flores Galindo. Esto dentro del llamado marxismo heterodoxo, ¿no es cierto? Para los fines de la presente ponencia, ¿no?, entiendo por heterodoxo aquel esfuerzo intelectual orientado a conciliar la sociedad andina con el marxismo, articulando las categorías de raza y clase, lo cual en última instancia considero conduce al análisis de la relación entre marxismo y nación, un esfuerzo que se ha visto presenciado tanto por estos dos autores, ¿no? Sin duda, abordar integralmente la relación entre el marxismo y la sociedad andina exigiría considerar la totalidad de estos conceptos, los procesos históricos implicados y las experiencias concretas de los marxistas en el espacio andino. Por lo que en esta ponencia me limitaré a examinar el periodo inicial, vale decir, entre los años 1920 y 1930, concretamente y centrado en la llegada del marxismo al suelo peruano a través de la experiencia y el pensamiento de José Carlos Mariátegui. Vale decir, mi ponencia se va a remitir principalmente al análisis de la experiencia, ¿no es cierto?, política y de las ideas de José Carlos Mariátegui. El indio y José Carlos Mariátegui, ¿no? La lectura y análisis del pensamiento de Mariátegui ha generado una vasta y diversa producción crítica, que continúa tal vez vigente hasta el día de hoy, como sabemos. Su obra ha sido valorada desde múltiples ángulos y perspectivas, tanto del marco interno del marxismo como externa. Mi intervención pretende ser parte de esta última, es decir, una lectura externa. Aunque se ha escrito cuantiosamente sobre Mariátegui, es escaso su lectura desde una perspectiva andina o indígena, y aún más limitada desde una postura crítica, siendo los trabajos, por ejemplo, de Fausto Reinaga en el texto El Indio y sus escritores de América, y también del ponente que hoy día también nos acompaña, del ensayista Hugo Chacón, ¿no?, que también escribió un texto llamado Mariátegui, Calco y Copia, que vendrían a ser los antecedentes más próximos de lectura desde una perspectiva andina, ¿no? Los siguientes interrogantes van a orientar el desarrollo de mi ponencia, ¿no?, de las cuales: ¿cómo accede Mariátegui a la sociedad andina? ¿Cómo articula Mariátegui la relación entre raza y clase? ¿Qué papel cumple o le asigna al indio dentro de la nación socialista imaginada? Y finalmente, ¿cuáles serían sus limitaciones de Mariátegui? El indio, como bien sabemos, es uno de los protagonistas centrales de la obra de Mariátegui. La asunción y reflexión teórica sobre su cultura, modos de ser, situación histórica, expresión artística, etcétera, etcétera, fue motivo de elogio y reconocimiento de originalidad en Mariátegui. Es decir, su originalidad reconocida no podía sino darse con la indispensable presencia del indio en sus obras. Sin la figura del indio, la prosa de Mariátegui parecería que corre el riesgo de ser meramente calco y copia. Inscrito dentro del indigenismo marxista, Mariátegui adquiere precisamente gran parte de su relevancia por centrar su atención en el llamado problema indígena y por su intento de darle una solución. Mariátegui, el indio y Mariátegui, ¿cómo abordar esta relación entre ambas identidades? El indio es un pueblo, a mi consideración, una raza, una cultura, una nación que a los ojos de Mariátegui aparece como una comunidad sojuzgada por la República. Mariátegui, por el contrario, por sangre y espíritu es mestizo criollo, por supuesto ajeno a esta cultura, pero por su formación intelectual terminó aproximándose a la cultura indígena más de lo que debía, o tal vez muy poco de lo que debía, condicionado por supuesto por su época y por su estado físico además. Es posible desde luego ensayar desde ambas identidades un juicio valorativo bidireccional, es decir, el indio discerniendo sobre Mariátegui y Mariátegui discursando sobre el indio.
En cuanto al primero, aún pocas voces indias emitieron su palabra, entre ellos del pensador Pecho Costo Reynado. Y en cuanto al segundo, por el contrario, escuchamos al día de hoy aún eco de ecos de la prédica indigenista de Mariátegui, presente en los movimientos sociales, claustros universitarios, partidos políticos, etcétera, etcétera. Sin duda, la cuestión indígena o el llamado problema indígena al día de hoy sigue siendo guiado bajo los parámetros teóricos establecidos por Mariátegui. Mariátegui, al ser una inteligencia mestiza, por supuesto es ajena al indio, un cerebro mixto discursando sobre la condición indígena desde fuera de su experiencia vital. Esta distancia constituye una de sus principales limitaciones, pues le impide comprender de manera auténtica la idiosincrasia cultural y política del mundo indígena. El propio Mariátegui, en su calidad de fundador del indigenismo marxista, reconoció esta limitación en el marco de la llamada polémica indigenista que fue sostenida con Luis Alberto Sánchez allá por los años 1926. Escribe el mismo Mariátegui: la literatura indigenista no puede darnos una versión rigurosamente delista del indio, tiene que idealizarlo y estilizarlo. Tampoco puede darnos su propia voz, su propia ánima, es todavía una literatura de... De este modo se configuró una relación asimétrica entre el indio y Mariátegui, la de un yo mismo mestizo frente a un otro indígena, el indio, en la cual el indio es concebido como un problema que debe ser resuelto. Se trata, por tanto, de una relación unidireccional, de carácter asimilacionista, sincretista e integracionista, que revela el tono paternalista que Mariátegui adoptó frente al sujeto indio. ¿Qué es sino el rasgo esencial del indigenismo? El indigenismo moderno del siglo XX, con toda su heterogeneidad, ¿no es cierto?, con todas las tendencias que ésta tuvo, no es sino, en última instancia, aquel recurso retórico renovado de la prédica del padre para Bartolomé de las Casas, que la sociedad criollo mixta adoptó o adopta para aproximarse a la realidad indígena, corriente además de inspiración humanista y progresista hacia el indio. El indigenismo se presenta como el despliegue histórico, tanto colonial y republicano, del sentimiento de culpa y pesar moral que un sector de los conquistadores europeos, los colonos criollos por los mestizos, sienten frente a los indios, sin lograr tranquilizarlo, dice Fabre en su libro Indigenismo. Durante las primeras décadas del siglo XX, cargado de sensibilidad y protesta, como grupo de presión social y mediática, adquiere su presencia sobre todo en las urbes regionales de la Sierra Surandina, principalmente en Cusco y Puno, que más temprano que tarde irradia, por supuesto, su influencia a la capital. Tal vez su logro más significativo del indigenismo, además de consolidarse como una corriente de pensamiento propia del contexto peruano, fue haber conseguido que el Estado incorpore ciertas agendas indigenistas a sus políticas. Y hago referencia al gobierno de los 11 años de Augusto de Leguía, ¿no es cierto? Así, el indigenismo, que en su momento había expresado sobre las bases doctrinarias del humanismo clerical, luego del liberalismo y finalmente del nacionalismo, como se puede evidenciar en los textos de Luis Eduardo Alcázar, fue asumido por Mariátegui, quien lo asimiló, incorporó y en cierta medida subordinó a su sistema doctrinario socialista. De este modo lo elevó a un movimiento, de ser un movimiento cultural y filantrópico a un movimiento político. Mariátegui la mediatizó a través de la revista Amauta, orientándolo y reconfigurándolo al prescindir de sus componentes autonomistas, liberales y nacionalistas, e integrando en cambio aquellos elementos funcionales a su propuesta teórica. Es decir, domó el indigenismo. El resultado de este proceso de reelaboración fue el indigenismo marxista, que interpreta al indio o el llamado problema indígena principalmente desde sus bases materiales y económicas. Segundo punto, las formas como Mariátegui accede al mundo indígena, ¿no?, tanto en el plano fáctico y teórico además. El primer contacto de Mariátegui con el mundo andino ocurre durante la etapa temprana de su pensamiento, conocido como su Edad de Piedra. Este acercamiento inicial se caracteriza por ser efímero, esporádico y difuso. Entre los años 1916 y 17, mientras se encontraba inmerso en el quehacer periodístico, Mariátegui pues toma conocimiento de las sublevaciones campesinas en la Sierra Surandina a través de notas periodísticas. Se trataba de levantamientos protagonizados por las masas indígenas que hasta ese entonces parecían resignados y vencidos, pero que se rebelaban contra el gamonalismo imperante. Precisamente uno de esos episodios más significativos fue la rebelión indígena liderada por Rumimaki,
seudónimo de Teodomiro Gutiérrez Cuevas, ¿no? Un sargento mayor de caballería que a fines de 1915 y comienzos de 16 se alzó en armas, conmovido por las precarias condiciones de los indígenas de Huancané, allá en Puno. Incluso aquí en Cusco también se dan diversas sublevaciones. En ese momento Mariátegui escribía una columna diaria en El Tiempo, revista, en el periódico En El Tiempo, y en una de sus inusuales entradas se mostró impresionado por estos hechos que ocurren en la sierra. Señaló que para los indios Gutiérrez era visto como el Inca, el restaurador y otras cosas tremendas y trascendentales. Mariátegui además interpretó estas rebeliones como signo de un posible renacimiento nacional. No obstante, su interés se volcó más hacia la figura del indio histórico que hacia el indígena contemporáneo. Admiró especialmente el legado cultural incaico y valoró el indigenismo que exaltaba el arte, la cultura, la música incaica, etcétera, etcétera. En los años previos a su viaje a Europa, o exilio, algunos lo llaman así, y antes de sumergirse plenamente en la cultura occidental, Mariátegui tuvo su único y relativo contacto fáctico o práctico, aunque breve y superficial, con la sociedad andina. Acompañado por Ricardo Martínez, viajó al Valle del Mantaro, en Huancayo, donde permaneció algunos días. Sin embargo, tras su exilio en Europa, este incipiente interés por la realidad andina fue desplazado por otras preocupaciones intelectuales. Ya de regreso al Perú en 1923, ya consolidado en su filiación marxista y socialista, Mariátegui retomó rápidamente su interés por el mundo indígena. Este momento marca, a mi parecer, un segundo acercamiento, más sistemático a la sociedad andina, sobre la cual comenzará, por supuesto, a construir su marco teórico-político, asimilando al indio a su sistema, ¿no? A su regreso al Perú, el movimiento indígena además atravesaba un claro retroceso. El gamonalismo había establecido su hegemonía en las regiones y el gobierno de Leguía, que en primer momento adoptó medidas pro-indígenas, auspiciando viajes a los campesinos y demás, pronto percibió que el movimiento campesino era una amenaza a su autoridad. En consecuencia, reordenó y reorientó su política indigenista. Por ejemplo, disolvió el Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, que había promovido diversas sublevaciones en la sierra surandina, y lo reemplazó por otra institución, el Patronato de la Raza Indígena, que era una entidad orientada no por campesinos, sino por las élites, no tanto, sobre todo criollos y gamonales. En este escenario, Mariátegui aún logró asistir a uno de los congresos indígenas del patronato, precisamente donde conoció a Ezequiel Urviola, a quien identificó como el prototipo del nuevo indio. A través de Urviola y otros asistentes recibió noticias además y testimonios sobre las rebeliones indígenas de la sierra surandina. Sobre todo en este periodo se dan una serie de rebeliones indígenas tanto en Puno, en Cusco y también en el centro. Movido por este renovado interés Mariátegui, ¿no? Y también con la fundación de la revista Amauta, abrió un espacio de diálogo más cercano con intelectuales regionales, quienes tenían el privilegio de estar en contacto directo con el mundo indígena. Sin embargo, es importante destacar que el indigenismo como corriente de pensamiento que Mariátegui supo integrar a su proyecto era una creación, ¿no es cierto?, heroica surgida al interior de las élites mistis surandinas, que vieron en el indio una vía discursiva para alcanzar legitimidad cultural y sobre todo ascenso político, ¿no? Véase el caso de algunos indigenistas en el Cusco, por ejemplo, como José Ángel Escalante. Varios miembros de los grupos de Resurgimiento aquí en Cusco o Copata en Puno colaboraron como corresponsales, por ejemplo, de Amauta, y fueron para Mariátegui la fuente o una fuente fundamental de información sobre la realidad andina. En particular, por ejemplo, acudió a la información directa que le podían proporcionar estudiantes provincianos en esa época como Emilio Romero y también Valcárcel, ¿no? Otras fuentes relevantes para Mariátegui fueron los estudios, por ejemplo, de Gildebrando Castro Pozo sobre la comunidad indígena, así como los recientes aportes arqueológicos de Julio Cepello, que permitían precisamente tal vez elogiar, ¿no?, los grandes logros del INCARRI. Esto evidencia el carácter mediatizado del conocimiento de Mariátegui del mundo indígena, una limitación importante que afectará, por supuesto, su tesis por el mal llamado problema del indio. Por tanto, sin la mediación de la literatura indigenista, el marxismo mariátegano carecería, pienso yo, de un rasgo esencial. Vayamos a sus planteamientos un tanto teóricos, ¿no? Problema indígena. En el contexto intelectual de inicios del siglo XX, el llamado problema indígena se asume como un derivado del problema nacional. ¿Qué es el problema nacional?
El problema nacional es la conceptualización ilustrada de la situación crítica que atravesaba en ese momento el país, ocasionado por la derrota militar en la Guerra del Pacífico y sus secuelas trágicas que ésta ocasionó. El problema nacional remueve la conciencia de las élites políticas, intelectuales y económicas. 200 años de fundación republicana, la guerra con Chile había desnudado a los ojos de las élites criollas del Perú, al Perú real, ¿no? A aquel Perú fragmentado, débil y carente de solidez nacional. Entre las voces ilustradas que han emergido, unos más radicales que otros, ahí se puede ver a González Prada, a algunos arriolistas, entre otros, incluso indigenistas, pusieron en tela de juicio la aparente solidez de la nación. El Perú, como un proyecto fracasado, sin espíritu nacional, carente de una voluntad colectiva, hizo entre los conservadores y liberales reformular la situación práctica sobre la cual corrientes de pensamiento moderno peruano aguardaron su esperanza de imaginar la nación con un rostro renovado, de modo que pueda superar las grandes falencias de la primera centuria de la República que llevaron a la derrota militar, ¿no? Así había iniciado, ¿no es cierto?, con esta nueva generación, la búsqueda de la nación imaginada, ¿no?, o de la nación soñada. Dentro de este esquema de la nación imaginada, primero, por supuesto, entre los conservadores y liberales criollos, luego entre los indigenistas y también centenaristas, dentro de ellos los marxistas, el principal problema, si no obstáculo a resolver, era el indio, aquella masa mayoritaria del país, rostro del país real, que en la corta vida republicana había permanecido sosuzgada fuera de la ley, motivo y razón de la división nacional, o es así como la habían identificado las clases ilustradas. Para que la nación imaginada por esta clase ilustrada prosperara y se realizara, fue indispensable en tanto problema primario, resolver aquel problema, vale decir, el problema indígena. Si bien las recetas de solución que dan tanto conservadores, liberales, indigenistas y marxistas a este problema son divergentes, heterogéneas y hasta contradictorias entre sí, son homogéneas y convergentes en cuanto a la asunción inicial del indio como un problema, mientras que el problema nacional se toma como un problema propio de nosotros. El problema del indio es visto como algo ajeno a los otros, de los otros. El indio siempre aparece bajo la figura del otro, sobre la cual esta renovada clase ilustrada criolla se sentía pues en derecho y deber de resetear una solución posible. Esta asunción del indio incorporado al problema nacional, pero a la vez ajena a esta, solo muestra la permanencia del desencuentro inicial inaugurado con la conquista entre el pueblo colonizador y el pueblo colonizado, sobre la cual el colonizador, por derecho de conquista y sometimiento, se siente en derecho de actuar sobre el colonizado, y para esto muchas veces requiere, o bien por desconocimiento o malicia social, estigmatizar a la sociedad colonizada. En este escenario, Mariátegui, como hijo de su época, y asume el drama peruano bajo las categorías, métodos, conceptos sociales y vocabularios que le ofrecía su época. Adoptando per se este mal formulado problema indígena, Mariátegui ofreció su propia receta para remediar este problema que pesaba sobre la nación imaginada. Así asumió el problema indígena en sus bases económicas y materiales, rechazando los puntos de vista clérigos, humanistas o filantrópicos. Y en esa medida, por supuesto, escribió lo siguiente, ¿no? Quienes desde el punto de vista socialista estudiamos y definimos el problema del indio, empezamos por declarar absolutamente superados los puntos de vista humanitarios y filantrópicos. Nuestro primer esfuerzo tiende a establecer su carácter de problema fundamentalmente económico. No nos contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cultura, al progreso, al amor y al cielo. Y comenzamos por reivindicar categóricamente su derecho a la tierra. El problema agrario se presenta ante todo como el problema de la liquidación de la feudalidad en el Perú. Evidenciado las bases marxistas de este planteamiento y para que ésta tome coherencia y cuerpo político, el marxismo en el Perú tuvo la necesidad de reordenar la sociedad peruana a partir de las categorías sociológicas que ella ofrece. Pues, a mi parecer, el marxismo, antes que doctrina y movimiento político-social, el proletariado es un sistema de marcos conceptuales, métodos de análisis sociológico que sirven precisamente para poder analizar determinadas sociedades en su historicidad, en su composición material y sus contradicciones internas. En este marco, Mariátegui, adoptando el marxismo, somete a la sociedad peruana al sistema conceptual del marxismo. Evitando pecar de ortodoxo, reordena la sociedad peruana bajo los criterios clasistas que ella ofrece.
en los siguientes términos: clase burguesa, clase proletariada y clase campesina. Marco conceptual sociológico a partir del cual establece las líneas divisorias que separan entre una clase frente a otra clase social. De modo que la clase burguesa, al margen de su condición racial, no solo se articula bajo una voluntad e interés socioeconómica autónoma, sino colisiona frente a otra voluntad socioeconómica. En este caso sería la clase del proletariado. Por lo tanto, la grieta divisoria que determina la sociedad peruana de aquí en adelante, por tanto, es esta dualidad clásica, ¿no?, del marxismo, burguesía-proletariado. Aunque la asunción de esta dualidad sociológica en Mariátegui no se presenta de manera rígida ni cerrada, lo cierto es que mientras en Europa los marcos conceptuales del marxismo se adecuaban con relativa facilidad a la realidad social y viceversa, y en los países colonizados se presentaban fracturas sociales no a partir de los criterios clasistas o socioeconómicos como se esperaría para la teoría marxista, sino a partir de las identidades nacionales o bien raciales fundamentalmente, ¿no? En efecto, por ejemplo, el marxismo europeo edificó sus bases conceptuales sobre naciones ya constituidas, mientras que en estados como el Perú, Bolivia, Ecuador aún se debatía la propia existencia de la nación y la posibilidad de su realización. Basta recordar, por ejemplo, las palabras de González Prada, que a inicios del siglo XX afirmaba que el Perú no era una nación, sino apenas un territorio habitado. Evidentemente, Mariátegui, en tanto marxista consciente del problema de la raza, orientó buena parte de sus esfuerzos a abordar el problema de las razas en América Latina, texto en el cual el indio aparece antes que como clase, como raza. Si bien tienes sí. 2 minutos. Bacán. Bien, voy a seguramente ir a las conclusiones, ¿no? Si bien Mariátegui, al diagnosticar sociológicamente el Perú, se distanció en ocasiones de la rigidez conceptual del marxismo ortodoxo, incorporando a su léxico categorías de identidad racial como mestizo, criollo o indio, o nociones como el mito soreliano, las formas en que emplea dichas categorías permanecen siempre inscritas en un marco esencialmente economicista, es decir, clasista. Y así muchos de los pasajes de sus textos lo evidencian, ¿no? Esta asunción de la raza evidentemente errada no solo es moldeada por Mariátegui bajo criterios económicos, sino que también conduce a pensar que según su interpretación la cuestión nacional, el problema de la identidad y el racismo serían superables únicamente mediante la liquidación de la feudalidad. Una postura que resulta cuando menos un poco tal vez ingenua, incluso para el sentido común, ¿no? En tanto, a pesar de los esfuerzos de Mariátegui de emplear categorías fuera del léxico marxista, estas terminan siendo funcionales y subordinadas a los criterios económicos de dicho sistema, lo que limita un acceso auténtico al indio en tanto unidad racial, cultural, incluso nacional. Es desde esta matriz teórica que el diagnóstico de la realidad peruana se despliega en los siguientes términos. Y solo quiero presentar 3, ¿no? Desde luego, a partir de esta matriz teórica se pueden desprender una serie de análisis históricos, incluso hasta biográficos, sobre la vida y experiencia de Mariátegui, pero me limitaré a 3. Una de las principales es la primera, ¿no? El indio, conceptualizado por Mariátegui en términos económicos como una raza explotada, queda reducida a una categoría de clase, vale decir, la clase campesina. Esta interpretación, a su vez, restringe la actividad económica del indígena exclusivamente al ámbito agrícola. Así, Mariátegui se permite, por ejemplo, afirmar lo siguiente, ¿no? La raza indígena es una raza de agricultores. El pueblo incaico era un pueblo de campesinos dedicado ordinariamente a la agricultura y al pastoreo. Segundo punto, al abordar la conquista de América, por ejemplo, Mariátegui condena y a justicia al colonizador español, no por la violencia de la soberanía política incaica en sí misma, sino por su ineficiencia y pereza en la administración económica por parte de los colonizadores. Esta perspectiva lo conduce, por supuesto, a valorar de manera positiva el proyecto colonizador anglosajón, dando su emulación, a pesar de que dicha colonización implicó la masacre y el exterminio étnico de los pueblos indígenas de Norteamérica. Del mismo modo, por ejemplo, al analizar la independencia y la república, que se puede evidenciar en los 70 años, Mariátegui dirige sus críticas al criollo principalmente por su ineficiencia en la administración económica y por la persistente explotación del indígena. Sin embargo, no llega a cuestionar las bases culturales y nacionales de raíz occidental, sobre las cuales precisamente se había sostenido el proyecto criollo y en última instancia también bases sobre las cuales se había sostenido la dominación y la explotación indígena. Elvis, por otro lado, ¿no es cierto?
Tiempo, Elvis. Como último punto, el marxismo mariatigano no solo no recogió la experiencia de las sublevaciones indígenas de la época, sino tampoco atención a los políticos que buscaban dichos movimientos indígenas. Bien, para ya concluir, en definitiva, a partir de este marco conceptual que he presentado se pueden desprender diversos análisis en cuanto a la relación del indio y mariátigo, y en todas ellas considero que siempre presentan limitaciones. Y esto ha sido bien formulado y expresado también por Fausto Reynado ya en su momento. Gracias por la atención.